Cada minuto, enormes cantidades de plástico comienzan un viaje silencioso hacia el océano. No llegan por grandes barcos ni son arrojadas directamente al mar. La mayoría recorre un camino mucho más discreto. Botellas, bolsas, envases y todo tipo de residuos son arrastrados por las lluvias hasta los ríos, donde la propia corriente los transporta cientos de kilómetros como si fueran auténticas autopistas naturales. Una vez que alcanzan el océano, recuperarlos se vuelve extraordinariamente difícil. Las olas y las corrientes los dispersan, los fragmentan en millones de microplásticos y terminan afectando ecosistemas que tardarán décadas en recuperarse. Durante mucho tiempo, la única opción parecía ser limpiar el océano, pero los ingenieros comenzaron a hacerse una pregunta diferente. ¿Y si el mejor lugar para detener el plástico no fuera el mar? ¿Y si pudiera interceptarse mucho antes cuando toda esa basura aún viaja concentrada por un río? De esa idea nació una máquina completamente distinta a cualquier embarcación convencional. No fue diseñada para transportar personas, no fue construida para navegar largas distancias, ni siquiera necesita perseguir la basura. Su única misión consiste en permanecer inmóvil, día y noche, esperando el momento exacto en que el propio río le entregue todo lo que intenta llevar hasta el océano. Y sorprendentemente funciona. Hoy descubriremos cómo esta máquina está cambiando la forma en que combatimos la contaminación plástica y por qué detener la basura antes de que llegue al mar podría ser una de las soluciones más inteligentes que la ingeniería ha desarrollado en los últimos años. A diferencia de un barco convencional, esta embarcación nunca sale a buscar los residuos, simplemente espera, y esa es precisamente la razón por la que resulta tan eficiente. El sistema conocido como Interceptor se instala en puntos estratégicos de ríos por donde cada día circulan enormes cantidades de plástico antes de alcanzar el océano. En lugar de luchar contra la corriente, aprovecha su propia fuerza para convertirla en parte del proceso de limpieza. Todo comienza varios metros antes del barco. Una larga barrera flotante se extiende en diagonal sobre el río. A simple vista parece un obstáculo, pero su función no es bloquear el paso del agua. Está diseñada para dejar que la corriente continúe su recorrido, mientras desvía lentamente todos los residuos flotantes hacia un único punto. Botellas, bolsas, envases y fragmentos de plástico comienzan a concentrarse de forma natural, guiados únicamente por el movimiento del agua. Cuando la basura llega hasta la proa del interceptor, la siguiente etapa comienza de forma completamente automática. Una enorme cinta transportadora desciende hasta la superficie del río y recoge continuamente los residuos, elevándolos hacia el interior de la embarcación. Allí, el plástico cae sobre un sistema de distribución que lo reparte entre varios contenedores de almacenamiento sin necesidad de que un operador intervenga constantemente. Todo el proceso se desarrolla de manera ininterrumpida, como una línea de producción flotante que nunca deja de trabajar. Lo más sorprendente es que el barco casi nunca necesita moverse, no persigue la basura. Es el río quien hace todo el trabajo pesado. Mientras la corriente continúa avanzando hacia el mar, también entrega los residuos directamente al sistema de recolección. Gracias a este principio tan simple, el interceptor puede capturar enormes cantidades de plástico utilizando mucha menos energía que una embarcación dedicada a navegar constantemente en busca de desechos. Pero mantener una máquina funcionando las 24 horas del día plantea otro desafío. ¿Cómo alimentar todos sus sistemas sin depender de combustibles fósiles y sin que un equipo permanezca a bordo de forma permanente? La respuesta convierte al interceptor en mucho más que un simple barco de limpieza. Capturar la basura es solo una parte del desafío. La otra consiste en mantener el sistema funcionando día y noche, incluso bajo el intenso sol tropical, fuertes lluvias o cuando no hay nadie supervisando la embarcación. Para conseguirlo, los ingenieros diseñaron un sistema prácticamente autosuficiente. La cubierta del interceptor está recubierta por paneles solares de alta eficiencia que generan la energía necesaria para alimentar la cinta transportadora, los motores eléctricos, los sensores y el sistema de control. Durante las horas de mayor radiación solar, el excedente de electricidad se almacena en baterías de iones de litio, permitiendo que la embarcación continúe operando incluso durante la noche o cuando las condiciones climáticas reducen la producción de energía. Pero la energía no es lo único que funciona de manera automática. En el interior del barco, una red de sensores supervisa constantemente cada etapa del proceso, controlan el funcionamiento de la cinta transportadora, verifican el nivel de llenado de los contenedores y comprueban que todos los sistemas trabajen dentro de sus parámetros normales.
Toda esa información se transmite de forma remota a los equipos de operación, permitiendo conocer el estado del interceptor en tiempo real sin necesidad de mantener una tripulación permanente a bordo. Cuando los contenedores comienzan a llenarse, el propio sistema detecta que la capacidad disponible está llegando a su límite. En ese momento, envía una alerta a los equipos de tierra para programar el reemplazo de los contenedores. La operación se realiza rápidamente y, una vez vaciados, el barco vuelve a capturar residuos casi de inmediato. Así se mantiene un ciclo continuo donde la máquina pasa la mayor parte del tiempo haciendo aquello para lo que fue diseñada: retirar plástico del río sin interrupciones. Lo más interesante es que esta automatización no busca reemplazar a las personas, busca aprovechar cada minuto de funcionamiento. Mientras una embarcación convencional debe regresar al puerto, repostar combustible o esperar nuevas instrucciones, el interceptor permanece en su posición, utilizando la fuerza del propio río y la energía del sol para continuar trabajando de manera constante. Y esa continuidad marca una enorme diferencia. Porque cuando una máquina permanece operativa las 24 horas del día, el resultado deja de medirse en bolsas o botellas recogidas. Empieza a medirse en toneladas de plástico que nunca llegarán al océano. Diseñar una máquina capaz de trabajar sin descanso es un logro extraordinario. Pero la verdadera pregunta es otra. ¿Realmente funciona? La respuesta no se encuentra en los planos de ingeniería ni en las simulaciones por computadora. Se encuentra en los ríos donde el interceptor lleva meses operando. En condiciones normales, una sola unidad puede retirar varias toneladas de residuos cada día. Sin embargo, durante la temporada de lluvias ocurre algo completamente diferente. Las corrientes aumentan su velocidad y arrastran enormes cantidades de basura acumulada durante semanas o incluso meses. Es entonces cuando el sistema demuestra todo su potencial, llegando a capturar hasta 50 toneladas de residuos en un solo día. Pero la cifra más importante no son esas 50 toneladas, es todo lo que representan. Cada botella recuperada aquí es una botella menos flotando en el océano. Cada bolsa interceptada es un residuo que nunca terminará fragmentándose en miles de microplásticos, y cada tonelada retirada del río evita un problema que sería mucho más difícil y costoso resolver una vez que los residuos alcanzan mar abierto. Los resultados ya pueden observarse en varios lugares donde esta tecnología ha sido instalada. En algunos ríos, la cantidad de basura que llega a las costas ha disminuido de forma notable pocos meses después de iniciar las operaciones. Playas con menos residuos, canales más limpios y ecosistemas que comienzan a recuperarse son la prueba de que detener el plástico antes de que llegue al océano resulta mucho más eficaz que intentar recogerlo después. Sin embargo, los propios ingenieros reconocen que el interceptor no puede resolver el problema por sí solo. Miles de toneladas de plástico ya se encuentran flotando en el océano, atrapadas por corrientes marinas que las transportan durante años. Una vez allí, el desafío cambia por completo. Ya no basta con interceptar. Ahora es necesario salir a buscar la basura en uno de los entornos más grandes e impredecibles del planeta. Y para lograrlo, la ingeniería tuvo que construir un sistema completamente diferente. Detener el plástico en los ríos es la forma más eficiente de evitar que llegue al océano. Pero durante décadas, millones de toneladas de residuos ya lograron escapar. Ahora flotan dispersas en mar abierto, atrapadas por enormes corrientes oceánicas que las transportan durante años. Allí no existen orillas, canales estrechos ni puntos donde concentrar fácilmente la basura. El escenario es completamente diferente, y con él también debe cambiar la estrategia. En lugar de interceptar los residuos en un único punto, los ingenieros desarrollaron un sistema capaz de trabajar directamente sobre el océano. Se trata de enormes barreras flotantes que pueden extenderse por varios kilómetros formando una gigantesca curva sobre la superficie del agua. A diferencia de una red de pesca convencional, este sistema no intenta atrapar todo lo que encuentra a su paso. Se desplaza lentamente, aprovechando las corrientes marinas para concentrar el plástico de forma natural hacia una zona central de recolección. La velocidad es una de sus mayores ventajas. Al avanzar lentamente, los animales marinos tienen tiempo suficiente para alejarse del sistema, mientras los residuos flotantes permanecen dentro del embudo formado por las barreras. En lugar de luchar contra el océano, la ingeniería utiliza su propio movimiento para hacer el trabajo más difícil. Cuando una cantidad suficiente de plástico ha sido concentrada, entran en acción los buques de apoyo. Estas embarcaciones recuperan los residuos acumulados y los trasladan a bordo, donde comienza un nuevo proceso. El material es clasificado, separado según su tipo y preparado para su transporte o reciclaje.
En algunos proyectos experimentales, incluso se investiga cómo transformar los plásticos que ya no pueden reciclarse en una fuente de energía capaz de alimentar parte de la propia operación de limpieza. Este enfoque resuelve otro de los grandes problemas de la limpieza oceánica. Transportar enormes volúmenes de plástico de baja densidad hasta tierra resulta costoso e ineficiente. Procesar parte del material directamente en el mar reduce la cantidad de residuos que deben ser trasladados y hace que las operaciones sean mucho más sostenibles a largo plazo. Sin embargo, incluso con barcos, barreras y sistemas capaces de limpiar mar abierto, existe una realidad imposible de ignorar. No todos los ríos permiten instalar un interceptor. Y no todos los lugares necesitan una máquina tan grande. Por eso, los ingenieros también desarrollaron soluciones mucho más simples, capaces de detener la contaminación incluso en los canales y ríos más pequeños. Aunque el interceptor ha demostrado ser una de las herramientas más eficaces para detener la basura en los grandes ríos, no todos los lugares presentan las mismas condiciones. Algunos cauces son demasiado estrechos, otros cambian constantemente de nivel. Y en muchos casos, instalar una embarcación de gran tamaño simplemente no es posible. Por eso, la ingeniería desarrolló una segunda línea de defensa, mucho más sencilla, pero sorprendentemente eficaz. En algunos ríos se utilizan sistemas flotantes formados por módulos conectados entre sí que, a primera vista, parecen simples boyas alineadas sobre el agua. Sin embargo, cada una de ellas ha sido colocada con un propósito muy específico. Su disposición en diagonal aprovecha la fuerza natural de la corriente para desviar lentamente los residuos hacia uno de los márgenes del río, donde posteriormente pueden ser retirados con facilidad. No necesitan motores, combustible ni un operador permanente. Es la propia energía del agua la que mantiene el sistema funcionando día tras día. Pero hay lugares donde incluso esta solución resulta insuficiente. Durante la temporada de lluvias, algunos ríos transportan cantidades tan grandes de basura que ningún sistema de desvío podría manejar ese volumen por sí solo. En esos puntos críticos entran en acción las barreras de contención. A diferencia de las barreras flotantes utilizadas por el interceptor, estas estructuras atraviesan gran parte del cauce y están diseñadas para resistir el enorme empuje del agua y de los residuos acumulados. Cuando las tormentas arrastran toneladas de plástico, ramas y desechos, las barreras los detienen formando enormes concentraciones que posteriormente son retiradas con maquinaria pesada desde la orilla. Es una solución más robusta, pensada para situaciones donde la prioridad ya no es redirigir la basura, sino impedir que continúe su camino hacia el océano. Lo interesante es que ninguna de estas tecnologías intenta reemplazar a las demás. Cada una resuelve un problema diferente. Los sistemas flotantes trabajan de forma constante en ríos pequeños, las barreras soportan las grandes crecidas. El interceptor protege los cauces con mayor volumen de residuos y las barreras oceánicas actúan cuando el plástico ya alcanzó mar abierto. Juntas forman una red de protección que interviene en distintos puntos del recorrido de la contaminación. Porque, cuanto antes se detenga el plástico, mayores serán las posibilidades de evitar que termine fragmentándose en millones de partículas imposibles de recuperar. Y precisamente esa estrategia está cambiando la forma en que la ingeniería enfrenta uno de los mayores desafíos ambientales de nuestro tiempo. Durante mucho tiempo, la contaminación por plástico parecía un problema imposible de controlar. Cada año, millones de toneladas de residuos seguían llegando al océano, mientras las labores de limpieza apenas lograban recuperar una pequeña parte de ellos. Pero la estrategia está cambiando. En lugar de esperar a que el plástico se disperse por el mar, la ingeniería está actuando mucho antes. Los ríos, que durante décadas funcionaron como autopistas hacia el océano, ahora se están convirtiendo en la primera línea de defensa. Cada interceptor instalado, cada barrera flotante y cada sistema de recolección representa una oportunidad para detener la contaminación antes de que alcance un punto donde recuperarla resulta mucho más difícil y costoso. Sin embargo, ninguna de estas máquinas puede resolver el problema por sí sola. Mientras continúen entrando nuevos residuos a los ríos todos los días, siempre existirá una cantidad de plástico que deberá ser interceptada. La tecnología puede reducir enormemente el impacto, pero su verdadero potencial aparece cuando se combina con una mejor gestión de los residuos y una menor cantidad de plástico abandonado en el medio ambiente. Aún así, por primera vez existe una diferencia importante. Ya no hablamos únicamente de proyectos experimentales o ideas sobre el papel. Estas máquinas trabajan todos los días, recogen toneladas de residuos, protegen ríos, costas y ecosistemas que hace apenas unos años parecían condenados a recibir cada vez
más contaminación, y cada nueva instalación amplía esa red de protección un poco más. Quizá nunca veamos un océano completamente libre de plástico, pero cada botella interceptada, cada bolsa retirada y cada tonelada que nunca llega al mar demuestra que la ingeniería puede cambiar el destino de millones de residuos antes de que sea demasiado tarde, porque, a veces, la mejor manera de limpiar el océano es evitar que la basura llegue hasta él.